Voy a pedir que por favor abran sus Biblias conmigo. Tenemos la Biblia, ¿sí? Ven. Vamos a abrir la palabra de Dios a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, y digan fuertemente cuando lo tengan. Y antes de leer la palabra de Dios, le vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Leemos y oremos. Padre bendito, en estos momentos te queremos agradecer por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros durante este día. Reconocemos que al estar aquí no es una coincidencia, sino que aceptamos el hecho de que estamos aquí como una cita divina con nuestro Dios. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que tú nos des a nosotros el entendimiento a través del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, aceptar tu palabra, aplicar tu palabra y predicar tu palabra. Señor, ahora pedimos de tu presencia en medio de nosotros, mientras que estemos alabando y glorificando tu nombre a través de la lectura de la Biblia en esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba el favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país y era un soldado valiente. Nos detenemos ahí, no se va adelante, ¿ok? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, este hombre llamado Naamán era pobre. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Sí. Este hombre era un hombre valiente, importante, con mucho prestigio y sobre todo tenía, como dice la palabra de Dios, el favor del rey. Todos, y digo todos, querían ser como Naamán, porque Naamán era un símbolo de éxito. Cuando veían a Naamán, veían a un hombre que lo había logrado todo en el mundo. Naamán es lo que nosotros queremos ser como seres humanos: exitoso, próspero, un hombre valiente, un hombre que tenía el favor del rey. No sé cuántos de nosotros estamos familiarizados con una revista que se llama Forbes. Aquí en los Estados Unidos existe una revista muy popular, Forbes. ¿Por qué menciono esta revista? Yo no sé si usted sabe esto, pero esta revista cada año publica una lista de las personas más ricas y más poderosas del mundo. Así que para que usted me entienda quién era Naamán, Naamán cada año se encontraba en esta lista. Cada año se encontraba en esta lista junto con los millonarios de su época. Así que la palabra de Dios nos dice y nos describe las características de este hombre. Nos describe los logros de este hombre, nos describe todas las posesiones que tenía este hombre. En pocas palabras, Dios nos estaba presentando a través de esta lectura que Naamán era un hombre impresionante. Y cuando nosotros terminamos de leer este versículo, el versículo 1, la palabra de Dios dice que este hombre era importante, este hombre era rico, este hombre era próspero, este hombre era poderoso, este hombre era famoso, este hombre tenía todo lo que un ser humano quiere tener en esta vida. Pero, dice la palabra de Dios, es cierto que este hombre era poderoso, es cierto que este hombre era importante, es cierto que este hombre era famoso, pero dice la palabra de Dios que era un hombre leproso, con lepra. Era un hombre leproso, y esto era algo grave. Te voy a decir por qué. Porque el día en que la persona fuera diagnosticada con lepra, su vida cambiaba por completo. Por completo. Porque una persona con lepra era considerada como una persona impura. Y de acuerdo a la ley levítica, lo que tenían que hacer era gritar: impuro, inmundo, inmundo, para que la gente supiera muy bien que ellos tenían una enfermedad y para que la gente no se acercara a ellos. Y además de esto, ellos tenían que vivir aislados.
Una persona con lepra significaba que tenía que estar excluida del templo, de la comunidad, de su familia. Esto es grave, te voy a decir por qué. Porque hasta este momento nadie había sido curado de lepra. En pocas palabras, el momento en que Naamán se enteró que tenía lepra era el momento en el cual él tenía que aceptar el hecho que durante toda su vida tendría que vivir aislado, excluido, no solamente separado de su familia, no solamente separado de su esposa, no solamente separado de sus hijos, pero eso significaba que él estaría separado de su dinero, de su fama, de su poder, de su trabajo. En pocas palabras, todo lo que él había adquirido, todo lo que él había logrado, todo lo que él había posesionado, eso ya no tenía valor alguno. ¿Qué no quiere decir la palabra de Dios con la historia de Naamán? Que cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, tu dinero no te puede sanar. Tu autoridad no te puede dar la sanidad que estás buscando. La fama no te da lo que realmente necesita el cuerpo. Cuando tú te encuentras en una enfermedad, la solución siempre es Cristo Jesús. Amén. Y Naamán tenía que aprender esto. Y nosotros debemos entender, querida familia, que ahora, como acabamos de mencionar de la lista de Forbes, ahora este hombre, Naamán, ya no se encontraría junto con esta gente poderosa y rica de la lista de Forbes. Pero querida familia, yo te quiero decir algo. Hay personas en el mundo y en la sociedad que hacen todo lo posible para poder tener sus nombres en esa lista. Hay mucha gente que quiere llegar a esa etapa en la vida de ser considerado el hombre más poderoso, el hombre más famoso, el hombre más rico. Pero yo te quiero decir, querida familia, que nosotros tenemos otro blanco y un blanco mejor. Nosotros no queremos nuestros nombres registrados en esa lista. Nosotros queremos que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. Amén. 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 Y eso es lo que más importa para nosotros como cristianos y como jóvenes. Saber que nuestros nombres están registrados en los libros del cielo. Así que continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 2. Así que lea conmigo, por favor. Versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Déjame enseñarte algo. Muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿sí? Y no es la primera vez que nosotros hemos estudiado la historia de Naamán. Ustedes han escuchado sermón tras sermón acerca de este gran hombre llamado Naamán. Pero casi siempre cuando nosotros leemos esta historia, cuando nosotros predicamos acerca de este hombre o de la historia de Naamán, casi siempre pasamos por alto otro personaje importante que es mencionada en esta historia, que es la niña. Ahora debemos prestarle atención porque esta niña es importante, porque esta niña nos representa a nosotros. Te voy a decir por qué lo digo. Debemos entender que esta niña se encontraba en ese lugar porque había sido traída desde Israel para que ella fuera la sierva de la mujer de Naamán. Ahora yo quiero hacer una comparación entre estas dos personas. Quiero que nosotros veamos la diferencia que existe entre estas dos personas. Haremos una comparación entre una persona rica y una persona pobre. Porque aquí vemos en la historia que nos presenta dos tipos de personas. Nos presenta a las personas como Naamán, que lo tienen todo. Tienen el dinero, tienen la fama, tienen la autoridad. Y luego entonces tenemos el otro grupo que he presentado en la palabra de Dios, que es la niña. La niña no tiene nada porque le quitaron todo. Pero ahora vamos a hacer esto. Y si nosotros le quitamos al hombre rico la fama, el dinero, ¿sí?, la autoridad, el poder, la casa, los carros, ¿con qué nos quedamos? Con un hombre común.
un hombre sencillo, un hombre sin nada. Pero si nosotros hacemos lo mismo con esa persona pobre, esta persona que no tiene nada, que no tiene ni un peso en su cuenta bancaria, esta persona que no tiene una identificación o no tiene importancia alguna en la sociedad, pero lo que sí tiene es a Jesús en su corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros le quitamos a esa persona su salud, su familia, su trabajo, su dinero, si le quitamos todo esto, ¿con quién nos quedamos? Con una persona común, una persona sencilla, una persona sin nada, pero con Cristo Jesús en su corazón. ¿Y por qué es importante resaltar este detalle? Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos con una hermosa verdad, y esa verdad es que Jesús es nuestro pastor. Y según lo que dice el salmista en Salmo 23, él dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 4, entonces continúa diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Así que vemos que este hombre no tiene nada y esta niña tampoco tiene nada, pero tiene a Jesucristo en su corazón. Que significa que esta niña es una millonaria en el cielo. Amén. Yo les cuento algo, una historia. Hace unos 3 años atrás mi mamá sufrió de cáncer, de etapa 4. Pero Dios obró en su vida de una manera milagrosa. Y al día de hoy mi mamá camina como si nada, contenta porque ella vio la mano poderosa de nuestro Dios actuando y obrando en su vida. Pero yo me acuerdo que durante nuestra experiencia en el hospital de City of Hope, nosotros entrábamos casi cada semana, porque cada semana ella recibía su quimioterapia. Y así que nosotros entrábamos, obviamente nosotros no entrábamos por la ley, ¿verdad? Porque pues yo manejo un carro sencillo, humilde. Y entonces cuando nosotros entrábamos por la entrada, veíamos nosotros estos carros, como decimos en México, unos carrazos. Veíamos nosotros un Lamborghini, veíamos nosotros un Rolls Royce, y siempre le decía a mi mamá, mami, ay, yo quisiera ser como estos hombres ricos con un Rolls Royce. Y ella entonces me jaló la oreja y me dijo, niño, no sabes que tú eres rico porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y nosotros, querida familia, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por esa razón somos ricos en el Señor. Amén. Amén. Así que seguimos nosotros leyendo versículo 3. Versículo 3 dice la palabra de Dios. Y un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver a quién, al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Yo por regular predico mucho acerca de los personajes bíblicos. Como se han dado cuenta, hemos predicado acerca de Jonás, de Moisés, de Simón de Sirene, y hoy ahora estamos hablando acerca de Naamán. Pero a mí me encanta tanto los personajes bíblicos, las historias bíblicas. Te voy a decir por qué. Porque todas estas historias nos comunican un patrón constante. Todas estas historias que nosotros leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos presenta a nosotros una tendencia que se repite una y otra vez. Esta tendencia que nosotros vemos en la Biblia es que cuando una persona se encontraba enferma o se encontraba en una situación difícil, complicado, Dios, como dije, Dios nunca se quedaba callado. Amén. Dios nunca se quedaba con los brazos cruzados viendo cómo sufrían sus hijos en la tierra, sino que Dios siempre encontraba una manera para poder intervenir en favor de sus hijos. Y esto lo vemos en la historia de Moisés. Con Moisés fue a través de una zarza ardiente. Con David fue a través del profeta Natán. Con Balaam fue a través de un burro que le habló. Y ahora vemos la historia de Naamán. En la historia de Naamán, Dios utilizó ¿a quién? A una niña.
¿Se acuerdan que hace unos minutos atrás yo les dije algo? Que la niña nos representa a nosotros. Dios utilizó a una niña sin nombre, una niña sin dinero, una niña sin identidad, una niña sin autoridad, una niña sin poder, una niña que no tenía nada. A través de la perspectiva humana, uno podría decir, esta niña no tenía nada que ofrecer. Pero la verdad es que sí tenía algo que ofrecer. Y lo que la niña tenía que ofrecer era su conocimiento. Como dije, su conocimiento. Amén. ¿Su conocimiento de qué? Su conocimiento del poder de Dios. Su conocimiento de la existencia de Dios. Y yo te digo algo, querida familia. Nuestro conocimiento de un Dios grande, poderoso y vivo vale más que cualquier tipo de tesoro terrenal que el mundo te puede ofrecer. Esta niña había visto con sus propios ojos los milagros de ¿quién? Los milagros de Eliseo. Porque en esa época ella había visto cómo Eliseo fue ungido por el Señor, vio cómo Dios actuó y obró a través de las manos de Eliseo. La niña había visto con sus propios ojos lo que sucede cuando alguien confía en su gran Dios. Así que ella no se quedó callada. Y ella testificó ¿de qué? Del poder de Dios. La palabra de Dios, como se han dado cuenta, no nos dice o no menciona la identidad de esta niña. Lo mantiene anónimo. Y a mí me gusta mucho el hecho de que no mencionaron nada más acerca de esta niña. Solamente dijeron o solamente la autor menciona que esta niña era de Israel. Me encanta, te voy a decir por qué. Porque este detalle nos comunica a cada uno de nosotros que tú no necesitas un título. Tú no necesitas ser parte de la junta directiva. Tú no tienes que solamente encontrarte detrás del púlpito para tener un impacto en la vida de los demás. Porque hay algunas personas que me dicen, pastor, yo no predico, yo no evangelizo, yo no hago un impacto en la vida de los demás porque yo no tengo una licenciatura en teología, porque yo no soy anciano, porque yo no soy diácono, porque yo no tengo 35 años, o porque no tengo 50, solamente tengo 15 años. Tú no necesitas nada de eso para hacer un impacto donde quiera que te encuentres. Lo que tú necesitas para poder ser un impacto en la vida de aquellas personas que te rodean es tener una sola cosa, y es las buenas nuevas, en tener el conocimiento que después de este mundo existe un mundo mejor en el reino de los cielos. Quiero enseñarte algo, voy a compartir contigo algo que no aprendí en la universidad. Te voy a enseñar algo que ningún profesor de teología sistemática o de escatología o de hermenéutica me enseñaron. De hecho, es algo que mi maestra de cuna me enseñó. Una mujer que ni siquiera terminó la secundaria y aún así tuvo un impacto en mi vida. Así que voy a intentar compartírtelo porque ahorita la garganta no la tengo muy bien. Pero te quiero enseñar algo y quiero que tú lo puedas tener en tu mente, en tu corazón durante toda esta semana. Lo único que nosotros necesitamos para poder ser un impacto en la vida de los demás es esto. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, Si Cristo me ama, así dice la Biblia. Amén. Amén. Es lo único que nosotros necesitamos. Saber que Jesús, el que me ama a mí, ama a la persona afuera. Que el Jesús que me ama a mí, ama también a mi vecino. Que el Jesús que murió por mí, también murió por todo aquello que vive hoy en día. Amén. Amén. Así que esta niña no se quedó callada porque ella sabía que lo único que tenía que hacer es compartir lo bueno que ha sido Dios en su vida. That's all you need. Sometimes we think
that evangelism is hard. Sometimes we believe that the only people that can evangelize are the pastors or the elders or the lay preachers. But all we need is to know that Jesus loves me because the Bible says so. And that's all we need in our hearts. And that's all the world needs to know. That there is a Jesus that loves them too. Así que Naamán, siguiendo el consejo de una sierva israelita, fue enviado por el rey Aram a Israel con unos regalos para poder ser sanado de su lepra. Cuando él llegó ahí, fue entonces enviado a que él se encontrara con Eliseo. Y así que este hombre llegó y él estaba tan emocionado que por fin se encontraría con aquel gran profeta que había hecho milagro tras milagro. Pero cuando él llegó a la casa de Eliseo, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Se encontró con él personalmente. Él envió un mensajero y él le dijo: si tú quieres ser sano, tienes que ir al río Jordán y lavarte ¿cuántas veces? 7 veces. Y mi pregunta para ti es: ¿este hombre le gustó la idea? No. ¿Le fascinó? Dijo: ok, I'm ready. No. Se cambió en su swimming trunks y dice: me voy a dar un clavado, o maybe 2. Este hombre se enojó. La palabra de Dios dice que él se enojó. Y él dijo: ¿acaso no hay mejor río que el río Jordán? Y entonces leemos nosotros, después de estos versículos, en el versículo 13, veamos el versículo 13 y prestemos mucha atención. Veamos nosotros la reacción y las palabras de sus criados. Versículo 13 dice lo siguiente: mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo lo siguiente: Señor, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás ¿qué? Y serás limpio. Yo te digo una cosa: estos criados fueron muy amables con Naamán, tal vez porque querían conservar sus vidas. Pero lo que le estaban diciendo a Naamán era lo siguiente: Naamán, tú sigues en esa condición porque tú quieres. Y no es porque Dios te está castigando, y no es porque Dios no quiere sanarte, es simplemente porque tú lo quieres. Si nosotros lo decimos en la versión mexicana, mi abuela siempre decía lo siguiente: tú sigues igual por gusto. Así que Naamán seguía igual con esa misma enfermedad por gusto. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando nosotros leemos el versículo 13, nos damos cuenta que la solución ya lo había recibido. ¿Cuál era la solución? Que se bañara 7 veces en el río Jordán. Vemos nosotros en el versículo 13 que Naamán había recibido las instrucciones más fáciles para tratar con la enfermedad más difícil del mundo. Naamán ya había recibido el remedio. Naamán ya había recibido la respuesta a su oración. Naamán había recibido una promesa. ¿Cuál era la promesa? Lávate y será ¿qué? Limpio. Y será sano. Sano. Era para que Naamán ya estuviera sano. De hecho, ya era para que Naamán pudiese regresar y poder reencontrarse con su esposa y sus hijos, que había estado apartado de ellos por mucho tiempo. Pero ¿por qué Naamán seguía ahí en esa misma situación? ¿Por qué Naamán se encontraba todavía enfermo? Te voy a decir cuál fue el problema de Naamán. Tal vez es el problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día. El problema de Naamán era de que él lo quería todo fácil. Y a veces nosotros lo queremos todo fácil. Nosotros a veces queremos la experiencia sin el proceso. A veces nosotros queremos el milagro sin la oración. A veces nosotros queremos el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría sin haber tomado un libro y sin haber leído un libro. Lo queremos fácil. Y el problema de Naamán y el problema de nosotros a veces es de que a veces nosotros no queremos hacer nuestra parte.
Y desde niño tal vez, o desde que nosotros comenzamos a caminar con Cristo Jesús, hemos sido enseñados de esta manera, que Jesús todo lo puede. Amén. Nos han enseñado, nos han formado de esta manera, o en esta manera de pensar, que Jesucristo lo puede todo. Y es cierto, esto es bíblico, que todo lo podemos en Cristo Jesús, quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, no hay nada imposible para Cristo Jesús, amén. Amén. Pero debemos de recordar que Jesús hace su parte y nosotras hacemos la nuestra. Dios se encarga de hacer lo imposible y nosotros nos encargamos de hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Y querida familia, es por eso que a veces nosotros nos encontramos con esto. Debemos entender que solamente así tendremos nosotros resultados agradables cuando nosotros decidimos cooperar con nuestro Dios. Yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia donde Dios no requiere que el ser humano haga de su parte. Yo no me he encontrado en ninguna parte de la Biblia donde Dios no le dice a un ser humano, yo voy a hacer esto y tú te encargas de lo otro. Mira, por ejemplo, ustedes recuerdan el suceso que está registrado en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo se encontró en la presencia de un hombre paralítico que estaba al lado del estanque de Bethesda. Y antes de que Jesús le pudiese contestar la oración, Él le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces después de un diálogo, Jesús le dice, si tú quieres ser sano, ¿qué es lo que le dice? Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. ¿Qué parte le correspondía a ese señor? ¿Qué parte le correspondía a esta persona? De levantarse, de tomar su lecho y de andar. Es lo único que tenía que hacer. Jesús no le dijo, preocúpate en la medicina. No, Él le dijo, lo único que tú tienes que hacer es tener fe en mi palabra, de levantarte, tomar tu lecho y andar. ¿Se acuerdan también de la historia de este leproso que se menciona en Mateo capítulo 8? La palabra de Dios dice que este leproso viene en pos de Jesucristo. Viene corriendo hacia Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Le dice lo siguiente, maestro, rabí, si tú quieres sanarme, puedes hacerlo. Este hombre hizo su parte. Este hombre vino a buscar a Jesús. Este hombre no esperó hasta que Jesucristo llegase a su lugar, sino que él dijo, yo tengo una necesidad y yo sé dónde se encuentra Jesús y yo voy a ir a encontrarme con Jesús. Él hizo de su parte. Y Jesús entonces cumple con la parte que le corresponde a él. La palabra de Dios dice que Jesús extiende su mano. Y antes de sanarlo, ¿qué es lo que le dice Jesús a este hombre? Sí, sí quiero. Y lo sanó en ese momento. Quiero que nosotros podamos enfocarnos en la respuesta de Jesús. Jesús dice, sí, sí quiero. Jesús siempre quiere. Jesús sí quiere. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere redimirte. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere restaurar tu matrimonio. Jesús quiere rescatar a tus hijos. Jesús quiere que tú seas feliz. Jesús quiere que tú seas bendecido. En fin, Jesús sí quiere. Amén. 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 Y nunca deberíamos de dudar si Jesucristo quiere o no quiere. Porque Jesús siempre quiere. Y la pregunta que nosotros debemos de hacernos no es de que, ¿será que Jesús va a querer hacer esta cosa? O tal cosa. No, deberíamos de hacernos esta pregunta. Ahora que sabemos que Jesús sí quiere, la pregunta es, ¿nosotros queremos? ¿Nosotros queremos hacer de nuestra parte? ¿Nosotros estamos dispuestos de hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros? Porque acabamos de mencionar un grupo de personas que hicieron de su parte y fueron grandemente bendecidos por el Señor. Pero ahora te voy a presentar un grupo de personas
que no quisieron hacer de su parte, que ellos sabían lo que tenían que hacer y ellos esperaban que Dios hiciera todo. Y vemos que no les fue tan bien. Quiero que tú entiendas lo siguiente, querida familia. A veces cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, cuando nos encontramos en una circunstancia desagradable, ¿sabe lo que hacemos nosotros inmediatamente? Lo primero que hacemos es que culpamos ¿a quién? A Dios. A Dios. O a veces ni siquiera culpamos a Dios, sino que buscamos a quién culpar menos a nosotros mismos. Y quiero que tú entiendas que a veces cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia difícil, no es porque Dios te está castigando, no porque Dios quiere verte sufrir, es simplemente porque nosotros no quisimos hacer de nuestra parte. Por ejemplo, mencionamos brevemente anoche acerca del hombre, del joven rico. Él viene y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es lo que debo hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le responde y le dice lo siguiente: regresa, vende todo lo que tú tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? ¿Lo hizo, sí o no? Quiero que tú entiendas algo. Jesús quería convertir a este hombre en uno de los 12 discípulos. Jesús ya tenía planes para este hombre. Elena de White menciona esto en su libro El deseado de toda la gente. Ella dice que Jesús en su corazón ya tenía un lugar para este hombre con él y los discípulos. Jesús quería hacer algo en la vida de este hombre. Jesús le quería demostrar que hay algo mejor que la riqueza y el terreno y lo que el mundo te ofrece. Lo mejor que podemos recibir es tener un lugar en el reino de los cielos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que este hombre se fue de la presencia de Jesús triste. Wow. Es casi la primera vez que leemos y escuchamos que una persona se va de la presencia de Jesús enojado, decepcionado, infeliz. Y no es porque Jesús lo rechazó, no es porque Jesús no quiso aceptarlo. Fue al revés. Este hombre no quiso obedecer a Jesús, no quiso hacer de su parte. Él no quiso vender sus terrenos, él no quiso vender todo lo que él tenía. Él no quería repartir su riqueza, él lo quería todo para él. Y, querida familia, cuando él no hizo de su parte, él tuvo que decirle adiós a lo que Dios ya había preparado para él. Así que los siervos le dicen a Naamán: Naamán, Dios sí quiere sanar. Naamán, Dios quiere que tú estés sano. Solamente haz de tu parte. Amén. Solamente haz lo que Dios ya te ha pedido que hagas. Y de hecho era la tarea más fácil. Simplemente meterse 7 veces al río Jordán. Y la promesa era clara: si él obedecía, iba a ser sano. Si él obedecía, él iba a ver el milagro de Dios obrando en su vida. Así que después de esta conversación que él tuvo con sus siervos, Naamán por fin decidió cooperar con Dios. Y así que él se metió una vez, se metió otra vez, se metió la tercera vez, la cuarta vez. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Vio algún cambio? ¿Vio que había sanado, sí o no? Él vio que nada estaba cambiando, sino que él tuvo que meterse otra vez por fe y luego otra vez por fe. Pero ¿saben por qué Dios mandó que él pudiese meterse 7 veces? Nosotros sabemos que el número 7 en la Biblia representa ¿qué? Perfección. La perfección, la plenitud. Pero hay un teólogo que dice que el número 7 representa el trabajo de Cristo perfeccionado en la vida de un ser humano. Yo le estaba enseñando a este hombre que es importante perseverar en la vida cristiana. Yo le estaba enseñando tanto a Naamán y a nosotros también que la perseverancia es uno de los atributos
que debe de existir en nuestras vidas. Porque Jesucristo luego dijo en Apocalipsis, el que persevera hasta el final, ¿Cómo estás? este será que el que no se da por vencido fácilmente, este será salvo. El que no se agüita la primera vez, este será salvo. El que se aferra aún estando en una circunstancia difícil, este será salvo por la gracia de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Luego, en la séptima vez, querida familia, la palabra de Dios dice lo siguiente: que Naamán entró por la séptima vez. Versículo 14, que es lo que dice la palabra de Dios. Él entonces descendió, se lavó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Querida familia, esto es lo que acabamos de leer. Es una representación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere limpiarnos de toda enfermedad. Él quiere limpiarnos de toda iniquidad. Y así como Naamán vio que su piel se hizo limpio, así como la piel de un niño, de un baby, así es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Pero solamente si nosotros estamos dispuestos de hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos también una segunda oportunidad así como lo recibió Naamán? Aquí entonces, querida familia, pudiéramos nosotros hablar mucho acerca de esta historia. De hecho, podemos dedicar este último versículo al bautismo, porque sabemos que el bautismo representa la muerte y ahora entonces representa la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la obra que Jesús es capaz de hacer en tu vida. Así que en esta noche, querida familia, mi oración y mi deseo para cada uno de nosotros es de reconocer que la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Naamán también se aplica en nuestras vidas. Dios quiere sanarnos. Amén. Amén. Dios quiere redimirnos y Dios quiere salvarnos. Lo único que tenemos que hacer es venir en pos de Jesús, listos para ser parte de los discípulos de Cristo Jesús en esta tierra. Amén. Oremos. Señor Amén. Jesús, te agradecemos porque entendemos que tú nos has llamado a cada uno de nosotros para que seamos iguales como esta niña, representante de Cristo Jesús en esta tierra. Que seamos mensajeros de la esperanza que existe en la vida de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos, así como hizo la niña, traer a otras almas a las aguas bautismales, para que ellos también puedan ser lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Señor, queremos ser como esa niña, una persona que tiene un impacto en la vida de los demás. Señor, ayúdanos a poder ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser los mejores embajadores de Cristo Jesús en esta tierra. Señor, pedimos que tú continúes trabajando en nuestros corazones. Amén. Y puedas continuar perfeccionándonos hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Pedimos que tú cuides y guardes de nuestra entrada y de nuestra salida desde hoy para siempre. Porque todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. ¿Cuánto le damos la gracia al pastor Toledo en esta noche? Amén. Hermanos, en esta noche tenemos dos anuncios con nuestros muchachos. Número uno es que hay un refrigerio ahí abajo, cualquiera que
se haya venido del trabajo y tenga un poco de apetito y vamos para un refrigerio. Y mañana los esperamos aquí. ¿A qué horas? A 7:15. ¿A qué horas? ¿7:15 o 7? 7 a las 7. 7:15, hermanos. Empezamos el servicio de canto a las 7:15. Entonces, gracias por venir, gracias por hacer el esfuerzo y que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Canto no. Ya termina. Al cielo Es que te caen a casar.